En este video te voy a enseñar cómo puedes programar el envío de un correo electrónico en Gmail para que se pueda enviar en una fecha que tú decidas más tarde y en una hora también. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente abrir la aplicación de Gmail y le damos a redactar para poder escribir el nuevo correo. Aquí nos van a sugerir personas con las que frecuentemente nos enviamos correo, o puedes bien escribir la dirección de correo que quieras, normal. Yo voy a escoger a Ricky, que es la persona con la que yo más me he enviado correo. Normal, voy a escribir el asunto. Voy a escribirle prueba, por ejemplo, y voy a escribir un correo. Esto es una prueba. Inmediatamente ya yo tenga mi correo listo para enviar, en vez de darle al botón de enviar, le voy a dar a estos tres puntitos que salen aquí para que salgan estas opciones y le vamos a dar a donde dice programar envío. Cuando le damos aquí, nos va a dar opciones predeterminadas como mañana por la mañana, noviembre 20 a las 8 de la mañana, noviembre 20 a la 1, mañana en la tarde, lunes por la mañana y así sucesivamente. Pero me imagino que tú quieres tener una fecha específica, entonces vas a seleccionar esta que dice elegir fecha y hora. Cuando le das aquí, se te va a abrir este calendario en el cual tú puedes elegir la hora y la fecha en la que quieres que se envíe ese correo. Vamos a poner que yo lo quiero enviar hoy mismo, que es donde estoy grabando el video, 19, y que quiero que se envíe más tarde. Es las 12:16, yo quiero que se envíe una hora después, a la 1:16. O puedo simplemente cambiar la hora, por ejemplo, a la 1:15 quiero que se le envíe. Le doy a guardar y simplemente le doy a guardar y ya. El correo se programó para que se pueda enviar a la hora que yo ya seleccioné. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese correo en caso de que queremos cancelarlo si todavía no se ha enviado y así? Muy fácil, simplemente le damos a las tres rayitas que están aquí y le damos aquí abajo a donde dice programados. Como pueden ver, tiene un reloj y dice que hay un correo programado. Cuando le damos ahí, nos va a aparecer el correo que dice en rojo 1:15. Está en rojo porque todavía no se ha enviado. Cuando se envíe va a salir de esta opción de programado y va a aparecer en la carpeta de enviados. Si lo queremos cancelar, simplemente abrimos el correo y le damos aquí a donde dice cancelar envío y pues ya no se va a enviar. Así que nada, espero que te haya gustado este video y te haya servido. Suscríbete para que no te pierdas más video tutoriales como este.